Hola gente y amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de FUTTOP 5, su canal amigos sobre el deporte y juego más lindo del mundo. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre la Champions League. Se hizo el sorteo hace unos días sobre la fase de grupos y se me ocurrió hacer un video al respecto. En este caso vamos a tocar lo que tiene que ver con las mejores campañas de los equipos no campeones de Champions League. Hicimos una selección de 25 equipos que nunca fueron campeones y buscamos en base a puntos, hicimos un balance entre puntos, las mejores campañas que hicieron, se llegaron a una final, a semifinal, a cuartos de final, pero siempre y cuando también tomando en cuenta equipos, en el caso también de que hayan jugado muchas ediciones, en fin, ya se van a ir dando cuenta a medida que vamos haciendo el video, así que pónganme en los comentarios qué otros ideas para videos tienen. Obviamente esto de la Champions League da para muchísimos videos más. Podríamos hacer lo mismo también con equipos de la UEFA. Así que bueno gente, sin más preámbulos, sin nada más que decir, comencemos con el video. El primer equipo que vamos a ver es el Dinamo Kiev. El conjunto de Ucrania, la mejor campaña que realizó es la de la temporada 1997-1998, cuando quedó eliminado a manos del Dinamo de Kiev. Cabe resaltar que en esta campaña logró imponerse en la fase de grupos ante equipos como el Barcelona, el Newcastle o el PSV, un equipo que tenía entre otros a un tal Andrei Shevchenko. Siguiente equipo que vamos a ver es el Rangers de Escocia. Hasta ahora el único equipo que ha salido campeón en la historia del fútbol escocés de una Champions League fue el Celtic en el año 1967, pero en este caso vamos a hablar de su acérrimo rival. El conjunto de la camiseta azul, la mejor campaña que realizó fue en la temporada 87-88, donde cayó en cuartos de final a manos del Steaua Bucarest, que en ese entonces era el vigente campeón, y que bueno, hay que destacar que más allá de ser un equipo histórico del fútbol europeo, el Rangers nunca pasó esta fase. Siguiente equipo que vamos a hablar es del Olympiacos de Grecia. En este caso el conjunto griego, que hasta ahora ningún equipo del fútbol de ese país logró coronarse campeón. Pero en el caso de el Olympiacos tenemos que hablar de la temporada 1998-1999, donde cayó eliminado a manos de la Juventus por los cuartos de final de la edición de dicha competición. Fue hasta el día de la fecha la mejor campaña que realizó. El próximo equipo que vamos a ver es el Sparta Praga. El conjunto checo hizo tres muy buenas campañas, que son las tres veces que llegó hasta cuartos de final de las ediciones 1966, 1968 y 1985, donde bueno, quedó eliminado ante el Partizan de Belgrado, el Real Madrid y la Juventus respectivamente. También cabe destacar que ningún equipo, tanto de la antigua República Checa como de Checoslovaquia, actualmente República Checa y Eslovaquia, no tiene hasta ahora ningún campeón de la UEFA Champions League. El próximo equipo que vamos a ver es el Galatasaray de Turquía. Hasta ahora es el equipo de Turquía que mejor campaña hizo en una UEFA Champions League. Estamos hablando de cuando llegó a las semifinales de la edición de 1988-1989, donde cayó a manos del Steaua Bucarest de Rumania. En esos años el conjunto rumano vivió sus mejores campañas y el equipo turco, si bien tuvo muchas apariciones en la década del 90, más precisamente fines de la década del 90, principios del 2000, donde ganó una UEFA, una Copa UEFA, una antigua Copa UEFA, actual Europa League, el conjunto turco tuvo la posibilidad de llegar a esta instancia, pero que desgraciadamente cayó ante el conjunto de la capital rumana. Puesto 20 para el Lyon. El conjunto francés, las mejores campañas que realizó fueron en la temporada tanto 2009-2010 como en la 2019-2020, en la última Champions League, donde en ambas llegó hasta semifinales. En ambas ocasiones quedó eliminado contra el mismo equipo, es decir, contra el Bayern Múnich. Tanto en aquellas épocas donde tenía jugadores como Junior Pernambucano, o bueno, antes del traspaso del Real Madrid lo tenía Karim Benzema, o en esta ocasión donde tiene jugadores como Memphis Depay. El conjunto francés, que salió campeón 7 veces consecutivas de la Liga de Francia, nunca pudo alcanzar una final del certamen más importante de clubes de Europa. En este puesto vamos a ver al Anderlecht de Bélgica. Nunca tuvo la posibilidad de este equipo histórico, el más ganador del fútbol de Bélgica,
de alzarse con el trofeo, ni siquiera de llegar a una final, pero sí tuvo la posibilidad de jugar 2 semifinales. Por un lado, la de 1982, donde cayó eliminado contra el Aston Villa en una muy ajustada eliminatoria, y por otro lado le tocó quedar eliminado frente al Steaua de Bucarest. Cabe aclarar de que perdió con equipos que solamente tienen una sola Champions League. Siguiente puesto le corresponde al Eintracht de Frankfurt. Tiene la particularidad de que es el único equipo en la historia de la Champions League que en su única edición, la de 1959, llegó a una final de Champions League. En este caso cayó a manos del Real Madrid, de Di Stéfano, Puskás, Paco Gento, etc. Era obviamente el gigante de Europa en esos tiempos, y que bueno, era bastante aceptable, siendo que fue el primer gran equipo del fútbol alemán, previamente a la aparición de equipos importantes, obviamente como el Bayern Múnich o el Hamburgo, o si no también, porque no, el Borussia Dortmund. Pero el primer equipo grande de Alemania que logró hacerlo fue el Eintracht de Frankfurt. Siguiente equipo que vamos a ver es la Sampdoria de Italia. La mejor campaña que realizó fue la de la final de 1992, cuando cayó a manos del Barcelona, con aquel gol de tiro libre de Ronald Koeman, donde el Barcelona obtuvo su primer Champions League de su historia. Los dos jugaban por obtener el primer trofeo de su historia. Aquel equipo que tenía jugadores como Gianfranco Zola, que había sido previamente campeón en una época donde el fútbol era dominado principalmente por el Milan, seguido por de atrás por el Inter y la Juventus. Este equipo logró imponerse de forma sorpresiva e incluso llegar a una final de dicho certamen. Siguiente equipo a tocar es el Saint-Étienne de Francia, y su mejor campaña es la de 1976, donde llegó a la final de ese año, cayendo a manos del Bayern Múnich. Vamos a ver una particularidad con respecto al titán alemán, y es que salvo la edición de 2013, todas las demás se les ganó a equipos que no la ganaron nunca a la Copa. Vamos a ver el siguiente puesto. Final de la Champions, año 76. Una vez más el Bayern Múnich llegaba al partido definitivo, había eliminado al Real Madrid y se debía enfrentar al Saint-Étienne, que eliminó al PSV Eindhoven. Tanto el Bayern como el Saint-Étienne se habían enfrentado en las semis de la temporada anterior y volvían a verse las caras nada más y nada menos que en la gran final. Y en la gran final, que se jugaba en el estadio Hampden Park de Glasgow, iba a ganarlo una vez más el Bayern Múnich por la mínima diferencia. En el segundo tiempo aparecía Franz Roth para marcar el primer y único tanto del partido. 1-0 fue el resultado final, y el Bayern Múnich una vez más se coronaba como el mejor equipo de Europa. En la final contra el Saint-Étienne formó con Mayer, Hansen, Schwarzenbeck, Beckenbauer, Holzmann, Dumberger, Roth, Kappelmann, Karl-Heinz Rummenigge, Gerd Müller y Uli Hoeneß, el equipo de Dietmar Kramer. El Bayern Múnich se llevó la orejona definitivamente a sus vitrinas, fue tricampeón de Europa en el año 1976. Siguiente puesto para el Leeds United, el recién ascendido de la mano de Marcelo Bielsa. Tiene una historia vieja en la Champions League, donde, bueno, entre otras cosas, llegó a una semifinal de Champions League en el año 2001, cayendo ante el Valencia. Pero la mejor campaña que realizó el conjunto inglés es en el año 1975, donde también perdió una final frente al Bayern Múnich, aquel equipo llamado los Dirty Leeds por su juego brusco y tosco. Sin embargo, en aquella final habían superado en la calidad de fútbol al Bayern Múnich, pero que, bueno, por algunas decisiones arbitrales bastante polémicas, perdió la final por 2-0 frente al Teutón, al gigante del fútbol teutón. Siguiente puesto le corresponde al Borussia Mönchengladbach. La mejor campaña que realizó fue la final de 1977, cuando perdió ese año dicha instancia frente al Liverpool. En aquella oportunidad, un dato a destacar fue que el Borussia tuvo que jugar en lugar del Liverpool la final de la Copa Intercontinental ante Boca, dado de que el conjunto inglés se negó a jugar frente al equipo argentino la final de aquella época, y que también perdió, así como le pasó con la Champions League. Siguiente equipo es la Fiorentina. Su mejor campaña fue la final de 1957, en la que cayó frente al Real Madrid, también de Di Stéfano, Puskás, Gento, en fin, un gran equipo de fútbol, el primer gran equipo de fútbol de la historia. La Fiorentina no es un habitué en estos últimos tiempos de la Champions League, pero tal vez muchos no sepan que el conjunto de Florencia, donde
fue ídolo entre otros Gabriel Mar Batistuta, jugó una final de Champions League en la década del 50. Siguiente equipo, el Malmö de Suecia. En 1979 perdió una final de Champions League ante el Nottingham Forest. También es un caso particular y muy parecido al del Borussia Dortmund, ya que le tocó jugar una final de Intercontinental frente a Olimpia de Paraguay, dado que el Nottingham se negó a participar y bueno, fue en su lugar el conjunto sueco. Un histórico, ya que entre otras cosas es quien logró hacer salir de sus divisiones inferiores a Zlatan Ibrahimovic. Un equipo histórico que bueno, hoy en día no es tampoco tan habitué en las competiciones de la Champions League, pero que bueno, en su historia tiene, por lo menos en su palmarés, tiene haber jugado una final de dicha competencia. Siguiente equipo, el Brujas de Bélgica. En 1978 le tocó jugar una final de Champions League que perdió frente al Liverpool de Bob Paisley. Un equipo que hasta ahora es el conjunto belga que mejor campaña ha realizado en Champions League con esta final de ese año. Un equipo importantísimo. Siempre el fútbol belga fue dominado tanto por Brujas como por el Anderlecht, en algunos momentos por el Standard Lieja. Pero bueno, más allá de que si bien el Anderlecht es el equipo que más títulos tiene en el fútbol de ese país, el Brujas puede florerse de haber sido el único que hasta ahora llegó a una final de la Copa de Europa o de la actual Champions League. Siguiente puesto le corresponde al Partizan de Belgrado. El conjunto de la ex Yugoslavia, actual Serbia, tiene en su historia una final de la Copa de Europa, de la vieja Copa de Europa, de la actual Champions League, que perdió a manos del Real Madrid en 1966. El Estrella Roja es el único equipo de dicho país que tiene un título de dicha competencia. Recordemos que este título involucra equipos no campeones, porque siempre se habla de los campeones, pero no recuerdan las buenas campañas que han hecho otros equipos que no tenían la oportunidad de ser campeón. En el caso del Partizan son los dos equipos que dominan el fútbol de aquel país. Y el caso del Partizan es el primer equipo que logró llegar a una final de Champions League, que obviamente merece la pena subrayar. Próximo equipo a hablar es el Panathinaikos de Grecia. Su mejor campaña fue la final de 1971, donde cayó a manos del Ajax de Johan Cruyff. Ese equipo del Panathinaikos luego jugó la final de la Copa Intercontinental contra Nacional de Montevideo. Son, junto con el Olympiacos, tal vez el AEK de Atenas, los únicos tres equipos en dominar periódicamente la Liga de Grecia. Pero hasta ahora el Panathinaikos es el único equipo en lograr una final de Champions League, que hasta ahora incluso había sido la mejor campaña en competiciones importantes para el fútbol griego, luego superada por la obtención de la Eurocopa del año 2004 que obtuvo la selección griega. Otro de los grandes equipos que no nos puede faltar en esta lista es el PSG. Como todos sabemos, la mejor campaña que hizo fue la de la última edición de la temporada 2019-2020, donde el conjunto parisino perdió la final contra el Bayern Múnich de Flick. El PSG es un club relativamente joven, ya que antiguamente era la fusión de equipos como el Paris FC y el Racing Matra. En este equipo que jugó leyendas como Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani o el propio Carlos Bianchi. En su momento fue jugador y goleador histórico del PSG, pero en este caso vamos a hablar de la última campaña. El conjunto parisino, que bueno, tiene grandes figuras como Neymar, como Mbappé y demás. En este caso no podemos dejar de resaltar la buena campaña que hizo en la última final de la Champions League. Siguiente equipo a ver es el Bayer Leverkusen. El conjunto alemán puede decir ya en su historia que llegó a una final de Champions League en el año 2002, donde perdió ante el Real Madrid. El conjunto alemán en ese entonces, que tenía jugadores como por ejemplo Ser Roberto o Michael Ballack, puede decir que perdió, o al menos llegó a una final, como dijimos anteriormente, del certamen más importante de clubes de Europa, perdiendo una final con los Galácticos, que tenían entre sus filas a Roberto Carlos, a Zinedine Zidane. Protagonizó la final de la histórica volea de Zinedine Zidane, considerado por muchos como el mejor gol de finales de Champions League. Siguiente equipo del que vamos a hablar es la Roma. Su mejor campaña es la de 1984, donde llegó a la final de dicho certamen, donde perdió a manos de Liverpool por penales.
En el caso de la Roma tenemos que hablar, por ejemplo, de que sacando al Inter, al Milan o a la Juventus, que son los tres grandes históricos del fútbol italiano, tanto la Roma como la Fiorentina como la Sampdoria son los siguientes equipos en cuanto a campaña, ya que pudieron llegar a finales. Tanto la Roma como la Lazio son los dos equipos más importantes de la capital italiana. No tienen muchos títulos de liga, ya que se los reparten principalmente los tres equipos antes mencionados, pero que obviamente, bueno, no es para menos haber llegado a una final de dicho certamen. Otro equipo a mencionar es el Mónaco, que en el año 2004 perdió una final de Champions League contra el Porto. El conjunto francés es hasta ahora otro de los grandes del fútbol de este país, donde tuvo la oportunidad de llegar a una final. Recuerden que estuvo muy cerca en temporadas pasadas, donde perdió una final a manos del Atlético Madrid, y también perdió una final a manos de la Juventus. Pero en este caso la mejor campaña fue la del 2004, donde perdió la final contra el Porto. Ese equipo eliminó al Real Madrid, que era el gran favorito a ganar esta competencia en ese entonces, el Real Madrid de los Galácticos, recordemos, y perdió una final a manos del Porto de José Mourinho. Una campaña muy buena que realizó el equipo francés, el equipo del Principado, que tenía entre sus filas a jugadores como Ludovic Giuly o Hugo Ibarra, un equipo importante del fútbol europeo. El próximo equipo del que vamos a hablar es el Arsenal de Inglaterra. En este caso perdió una final en el año 2006 frente al Barcelona de Frank Rijkaard, que tenía en sus filas a Ronaldinho, Eto'o, Giuly, Henrik Larsson, en fin. El Arsenal por su parte no era menos, tenía en sus filas a Thierry Henry, a Sol Campbell, a Robert Pires, a Fredrik Ljungberg, a Dennis Bergkamp, un equipazo, tenía a Patrick Vieira, hasta ahora el mejor equipo del Arsenal, de la historia del Arsenal. Tenemos que aclarar de que estuvo muy cerca de ganar esa final, incluso la arrancó ganando 1-0 con un gol de cabeza de Sol Campbell, pero que bueno, después se le escapó y el Barcelona se la dio vuelta y bueno, se le escapó la que hasta ahora fue la única final. Un dato a destacar es que el Arsenal no tiene ningún título a nivel europeo, ni de UEFA, ni de la antigua Recopa de Europa, ni de la actual Champions League. Siguiente equipo, vamos a hablar de un viejo gigante del fútbol europeo como es el Stade de Reims, el primer gran equipo del fútbol francés que llegó a 2 finales de Champions League, pero no pudo ganar ninguna, tanto la del 56 como la del 59, donde ambas perdió frente al Real Madrid de Di Stéfano. Hablamos un poco de fútbol francés, hablamos del Mónaco, hablamos del Olympique de Marsella un poco, hablamos también del Lyon, pero en este caso vamos a hablar del Stade de Reims. Es el primer gran equipo del fútbol francés e incluso participó de la primera final de Champions League, la del 55-56, y también participó 3 años más tarde la del 58-59. Un equipo importantísimo que bueno, perdió a la final frente a aquel histórico equipo de la capital de España. Siguiente equipo que vamos a ver es el Valencia de España. ¿Recuerdan aquel equipo donde había jugadores como Gaizka Mendieta, con Pablito Aimar, con Santiago Canizares, entre otros? Bueno, este equipo logró llegar a 2 finales consecutivas de Champions League, tanto la del año 2000 como la del año 2001, donde perdió tanto con el Real Madrid como con el Bayern Múnich. La primera final por 3-0, la segunda por penales. Estuvo muy cerca en la segunda de salir campeón. Tenía un verdadero equipazo el conjunto valenciano, las 2 veces dirigidas por Héctor Cooper. Un equipo que tenía entre otros a jugadores como dijimos también, a Mauricio Pellegrino, en fin, un equipo importantísimo el que tuvo el equipo Che, también había sido campeón de la Liga de España. Y por último, y no por eso menos importante, y obviamente más que cantado, que el equipo más importante de la historia de la Champions League no ser campeón es el Atlético Madrid. Llegó a 3 finales y no pudo ganar ninguna, tanto la de 1974, la de 2014 como la de 2016. Recordemos que el Atlético Madrid hasta ahora es el único equipo en no ser campeón de la Champions y sí ser campeón del mundo, cuando en 1974 perdió la final ante el Bayern Múnich de Franz Beckenbauer y Gerd Müller, pero la final intercontinental se la ganó a Independiente. Un equipazo en aquel entonces con Luis Aragonés, y también más acá en el tiempo donde perdió las finales contra el Real Madrid, las dos. Una, la del 2014 donde perdió por 4-1, y otra la del 2016 donde perdió por penales. Las dos dirigidas por el Cholo Simeone. El Cholo la verdad que le cambió la historia al conjunto colchonero, teniendo a figuras como Diego Costa, como Diego Godín, en fin, un equipo importante también como Ginóbili, con Thibaut Courtois.
La verdad, un terrible equipo que todavía tiene la chapa suficiente como para poder tener la posibilidad de salir campeón por primera vez en su historia.